Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Son palabras del Salmo número 15. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Jesús nos enseña con diversas imágenes que el camino que conduce a la vida, a la santidad, consiste en el pleno desarrollo de la vida espiritual. Cuando nos habla el Señor del grano de mostaza, que crece hasta llegar a ser un gran arbusto donde se posan las aves del cielo. El trigo, que llega a la madurez y produce espigas con abundantes granos. Son parábolas en las que el Señor nos está hablando de ese crecimiento. Pero ese crecimiento no está exento de dificultades y en ocasiones puede parecer lento. Va desarrollando las virtudes y a veces no va al ritmo que nos gustaría. La santificación de cada jornada comporta el ejercicio de muchas virtudes humanas y sobrenaturales: la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la laboriosidad, la lealtad, el optimismo. Las virtudes exigen para su crecimiento pues una repetición de actos, pues cada uno de ellos deja una disposición en el alma que facilita el siguiente. Esos que están en contra de las virtudes o de ese repetir actos uno y otro, porque dicen que quita espontaneidad, que quita libertad, pues no conocen nada de la naturaleza humana ni de la naturaleza del mundo, porque en el mundo las cosas también se hacen de un modo constante y repetitivo. Para conseguir hacer, cosas distintas, nuevas, para que haya personas que consigan hacer descubrimientos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, en el mundo de tal, está eso basado en un constante trabajo normal. La persona que cuando se levanta vive el minuto heroico, venciendo la pereza, desde el primer momento de la jornada, dice nuestro Padre en Camino, tendrá más facilidad para ser dirigente en otros deberes, pequeños o grandes. De la misma manera que el deportista mejora su forma física cuando se entrena y adquiere mayor aptitud para repetir esos ejercicios. El otro día un chico de tercero de primaria, pues cuando les comenté que en la semana próxima íbamos a tener concurso de catequesis y que había un premio grande en chuches para los que fuesen ganando en cada clase, pues uno de ellos me dijo: ¿y puedo no participar en el concurso? Y yo pensé, pues a lo mejor es que no puede tomar chuches con gluten, y pues yo era sin gluten, con lo cual pues, o a lo mejor es porque, no sé, que
que no le gustan las chuches. Dije, ¿pero por qué no quieres participar? Me dijo, es que no tengo ganas de estudiar. Dije, estupendo, chaval. Ya has recibido la primera comunión, tranquilo. No te voy a quitar. Porque realmente me desanimó la falta de interés del chaval por estudiar la catequesis, ¿no? Repasar lo que ya hemos estudiado durante todo el curso. Las virtudes perfeccionan cada vez más al hombre, al mismo tiempo que le facilitan hacer buenas obras y dar una pronta y adecuada respuesta al querer de Dios en cada momento. Sin las virtudes, esos hábitos buenos adquiridos por la repetición de actos y con la ayuda de la gracia, cada actuación buena se hace costosa y difícil. Se queda solo como un acto aislado y es más fácil caer en faltas y pecados que nos alejan de Dios. ¿Por qué? Pues porque no hay fuerza de voluntad, no hay tampoco interés en lo bueno, porque como dicen estos los pedagogos, hay que presentarle al chico el atractivo grande para que después sea constante en el esfuerzo por conseguirlo. Pues si no conocen el atractivo de la virtud o de lo que se consigue con la virtud, pues lo mismo pasa en nosotros. Es decir, también nosotros tenemos que tener presente el atractivo de la virtud, lo que se consigue con la virtud, y hemos de volverlo a presentar delante de nuestros ojos en la oración. En la oración. Cuando hablamos con el Señor, no hablamos con el Señor de lo que nos han dicho que tenemos que hacer, de lo que debemos hacer, sino hablamos con el Señor de lo que Él nos muestra en el Evangelio, de lo que Él nos dice en la oración, y lo que nos muestra Él de las cosas buenas. Quien actúa bien habitualmente se puede esperar que ante una dificultad lo seguirá haciendo. No para conseguir que los demás le aplaudan, sino para conseguir el bien que Dios nos propone. Por eso es tan importante que también cuando uno se acerca al sacramento de la penitencia, de la confesión, pues que valore la penitencia que se le pone o que se le dice que haga en el sacramento de la confesión, y lo mismo la penitencia que uno también va marcándose, no solamente en el tiempo de Cuaresma, sino en todo momento, porque la penitencia y el sacrificio, o pequeñas mortificaciones, va borrando las huellas de los pecados de la vida pasada, porque esas huellas están presentes, para que no la vuelvan a inclinar al mal. La penitencia, tanto física como pequeños también, mortificación interior, cuanto más graves han sido las caídas o más largo el tiempo en que se haya estado separado de Dios, pues se borra la huella que habrá dejado, será mayor, pues hay que borrarlo así. ¿Por qué en el sacramento de la penitencia hay, ante pecados graves, mortales, pues hay una penitencia mayor? También para que esa persona luche por quitar, borrar las huellas del pecado en su alma. ¿Para qué está el purgatorio? Pues en último término, pues para borrar las huellas del pecado. El ejercicio de las virtudes nos indica en todo momento el sendero que nos conduce al Señor. Señor, cuando tú nos mueves con tu gracia y nosotros nos esforzamos por alejarnos de las ocasiones de pecar y de resistir con fortaleza las tentaciones, pues lucharemos por alcanzar la santidad que tú nos pides. Cada vez somos más conscientes de que la vida cristiana exige ese desarrollo de las virtudes y también la purificación de los pecados y de las faltas de correspondencia a la gracia en la vida pasada. Ese camino del ordinario. Cuenta don Enrique Monasterio la siguiente anécdota ocurrida, pues imagino que hace años ya, cuando
En aquel retiro hablé de santificarse en la rutina de la vida ordinaria. Belén, madre de familia con 6 hijos pequeños, acusó el golpe. Vida ordinaria, rutina, no sé lo que es eso. Yo le pido al Señor tener al menos un día a la semana de vida normal. En mi casa todo lo que ocurre es extraordinario. Uno nunca sabe por dónde van a llegar las sorpresas, pero llegan siempre. He pensado invocar al rey Herodes para que me libre de mis 6 inocentes leones, especialistas en catástrofes y siniestros. Entonces don Enrique interviene. Y su padre es mudo como Zacarías. Por eso invoco también a la prima de la Virgen, a Santa Isabel, para que me enseñe a convivir con un marido que no dice ni pío. Bueno, ya sé que la anécdota es un poco exagerada, ¿no?, de don Enrique, pero bueno, pero es así, la vida ordinaria es donde hay que ejercitar las virtudes, aunque sea una vida ordinaria sin ningún momento ordinario, todo extraordinario, todo que va subiendo y bajando. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir esa vida ordinaria y no cansarnos de repetir los actos, de ejercitar las virtudes pues siempre iguales, es decir, pues no sé, vivir el minuto heroico todos los días, aunque sea una hora muy temprana, ¿no? Y luchar pues en esa vida de acabar el trabajo bien hecho, pues aunque sea a final de curso, que uno está más cansado, que uno está más, que va acumulando el peso del curso. O bien, pues, acostumbrarnos a que siempre nos vamos a encontrar con esas pequeñas o grandes dificultades que se van repitiendo mes tras mes o semana tras semana. Señor, la santidad que tú nos propones es ejercitarnos en esa vida ordinaria un día y otro, con constancia, en ese ambiente y en las circunstancias en las que vivimos ahora. Decía San José María, las virtudes humanas son el fundamento de las sobrenaturales, y éstas proporcionan siempre un nuevo empuje para desenvolverse con hombría de bien. Pero en cualquier caso no basta el afán de poseer esas virtudes. Es preciso aprender a practicarlas. Dicite benefacere, aprender a hacer el bien. Hay que ejercitarse habitualmente en los actos correspondientes, hechos de sinceridad, de veracidad, de ecuanimidad, de serenidad, de paciencia. Salía hace poco en las misas, en la carta del apóstol San Judas. Porque obras son amores y no cabe amar a Dios solo de palabras, sino con obras y de verdad. Aunque la santificación es obra de Dios, que en su bondad infinita, con su infinita misericordia, nos está constantemente ayudando, constantemente alimentándonos con su cuerpo y con su sangre, constantemente enviándonos su sangre, la gracia, a través de la oración, de los sacramentos, también a través de las obras buenas que realizamos. Pues Él ha querido que sea necesaria la correspondencia humana y ha puesto en nuestra naturaleza la capacidad de disponernos a la acción sobrenatural de la gracia, mediante el cultivo de esas virtudes humanas. La recidumbre, la lealtad, la veracidad, la cordialidad, la afabilidad. Disponemos nuestra alma de la mejor manera posible a la acción del Espíritu Santo. Hay un libro que a mí me gusta releer con frecuencia, que es el libro del Beato Álvaro del Portillo, escrito sobre el sacerdocio. Y ahí habla de las virtudes, y se entiende bien, así que no es posible crecer en la santidad, dice, de quienes fallan en las virtudes humanas más elementales. Ya digo que es escrito sobre el sacerdocio, es decir, está dirigido a los sacerdotes, no a los laicos, pero bueno, también
viene bien para los laicos, pero se comprueba, ¿verdad? Esa realidad me está recordando pues cuando San José María estaba en el seminario en Zaragoza y esas dificultades que encontraba porque él se preocupaba por la limpieza diaria, por su propia limpieza diaria y por su higiene, por su higiene personal y por su vivir ese bueno, y a veces eso, claro, eran otros tiempos, eran otros años, eran momentos, digamos, de cierta pobreza y de ciertas dificultades y también, pues, en el mundo rural, etcétera, etcétera, pero cómo él se preocupaba y eso sorprendía, llamaba la atención. La virtud del cristiano hay que ejercitarlas en la vida ordinaria. Hoy como ayer del cristiano, dice San José María, hoy como ayer del cristiano se espera heroísmo. Heroísmo en grandes contiendas, si es preciso. Heroísmo, y será lo normal, en las pequeñas pendencias de cada jornada. De la misma manera que la planta se alimenta de la tierra en la que está, así la vida sobrenatural de cristianos, sus virtudes hunden sus raíces en ese mundo concreto, en donde está inmerso, en el trabajo, en la familia, en las alegrías y desgracias, en las buenas y malas noticias. Todo debe servir a Dios y para hacer también apostolado. No olvidemos que los hombres nos movemos muchas veces por lo llamativo, por lo extraordinario, por lo sensacional, y perdemos la medida de lo ordinario, de lo corriente. A mí siempre me ha llamado la atención y me ha hecho mucha gracia una frase de Chesterton. Creo que ya alguna vez la he repetido, pero decía Chesterton, muy inglés también, pero bueno, el golf es una manera bastante cara de jugar a las canicas. Bueno, ya sé que es una expresión un poco que a lo mejor a algunos le puede no gustar, pero es la realidad. Es una manera bastante cara de jugar a las canicas. No nos busquemos lo extraordinario, lo llamativo. No, es que cuando hay una cosa importante, entonces grande, pues ahí damos el do de pecho y trabajamos ahí con... Pero en cambio en estas cosas de cada día, bueno, es que como eso es normal y corriente, vulgar, pues tampoco hay que darle tanta importancia. Pues sí, ¿de dónde queda la importancia? Tampoco hay que tomarse todo lo ordinario como si fuese extraordinario, pero sí darle importancia. Porque unos acontecimientos fomentarán más las acciones de gracias, otros la filiación divina, determinadas circunstancias harán crecer la fortaleza y otras la confianza en Dios. Teniendo en cuenta que las virtudes forman ese entramado, decía San Alfonso María de Ligorio, y la caridad es la que da unidad a todas las virtudes que hacen al hombre perfecto. En ese libro suyo de práctica del amor a Jesucristo. No podemos esperar situaciones ideales, circunstancias más propicias para buscar la santidad y para hacer apostolado. Cuando un cristiano, son palabras de nuestro Padre, desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, en esa homilía del campus, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Dejaos pues de sueños, de falsos idealismos, de fantasías, de eso que suelo llamar mística ojalatera. Ojalá no me hubiera casado, o ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá fuera joven, ojalá fuera viejo. Y ateneos, en cambio, sobriamente a la realidad más material e inmediata, que es donde está el Señor. El esperar situaciones y circunstancias que a nosotros nos parezcan buenas y propicias para ser santos, equivaldría a ir dejando pasar la vida vacía y perdida.
se cuenta que Santo Tomás de Aquino preguntaba en cierta ocasión, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer una persona a la que se le apareciera un ángel y le dijera, tú no te vas a salvar, tú no te salvarás? Y entonces el doctor angélico contesta, no creerle. ¿Por qué? Pues porque los ángeles no tienen que decirnos nada sobre la esperanza, porque la esperanza es divina. Es una virtud sobrenatural, no angélica. Y ellos no ven el futuro, además. Por mucho que nos diga que no nos vamos a salvar, pues porque somos un desastre, porque somos pues unos desgraciados que vamos por la vida pues arrastrándonos y faltos de todo, pues aunque te lo digan, porque él puede sacar conclusiones de lo que ve en nuestra vida, pues tampoco hay que creerle, no creerle, dice Santo Tomás. La esperanza sobrenatural no falla jamás. Y eso es lo que nos tiene que empujar y eso es lo que nos tiene que mover. La confianza en Dios, la esperanza, que nos da la seguridad de nuestra salvación, a pesar, como repetir a nuestro Padre, a pesar de los pesares. Claro está que siempre que hagamos lo que Dios de nosotros nos pide, claro. Si nos empeñamos en ir contra Dios, pues entonces no. Si nos empeñamos en meternos en la cueva, pues entonces no. Claro. Si nos dejamos engañar, como los gigantes, como Ulises, pues entonces no, claro. Este rato de oración de hoy nos puede servir para preguntarnos junto al Señor, ¿es real mi deseo de identificarme cada vez más con Cristo? Aprovecho verdaderamente esas incidencias de cada día para ejercitarme en las virtudes humanas y con la gracia de Dios en las sobrenaturales. Procuro amar más a Dios haciendo mejor las mismas cosas con una intención más recta. El Señor da siempre su gracia para vivir la fe cristiana en toda su plenitud. El Señor no pide imposibles, eso sí, no pide imposibles. Y de todos los cristianos espera que vivan en su integridad las virtudes. También si están en ambientes que parecen alejarse cada vez más de Dios. Esos tiempos ya de comienzo del calor, pues podemos encontrar que por las calles y en lugares que podemos estar, nos encontramos personas que visten mal, o que no visten, vamos a decirlo así. Un poco exagerado, pero pues podemos lamentar que en ese ambiente no podemos pues cuidar nuestra alma, ¿no? Y alejar las tentaciones y alejar las imaginaciones o la vista. Pues sí, también en ese ambiente el Señor nos está ayudando. Si ese ambiente se aleja de Dios, muchas veces por falta de educación, falta de educación o falta de formación cristiana también. Pero es el ambiente en el que nos movemos y tampoco podemos estar nosotros escondidos en plan ermitaño, ¿no? En una cueva y estando apartados del mundo. Y el Señor nos dará las gracias necesarias para ser fieles en esas situaciones difíciles. Es más, muchas veces esa ejemplaridad, volviendo a la anécdota que contaba don Enrique Monasterio, pues sí, las madres de familia, tantas veces esas familias numerosas dan ejemplo, no solamente con los hijos, sino en el modo de vestir también, en el modo de vestir y en el modo de mostrar la belleza, como decía San José María, que la maternidad embellece. Esa ejemplaridad que espera de todos será en muchas ocasiones el medio para hacer atrayente la doctrina de Cristo y reevangelizar de nuevo el mundo. Muchos cristianos
al perder el sentido sobrenatural y, por tanto, la influencia real de la gracia. Lo decía en la homilía el domingo hablando de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Que en aquellos tiempos pasados se fomentaba la comunión, pero no la confesión, y tantas personas recibían la Sagrada Comunión sin estar en las debidas disposiciones. Por tanto, la gracia no actuaba en su alma, al contrario, iba a la contra, el pecado. Pues esas personas piensan que el ideal propuesto por Cristo necesita adaptaciones, porque se han ido acostumbrando a vivir sin gracia de Dios, en pecado, y por tanto les parece costoso pues la doctrina de Cristo, y quieren adaptarla para ser vivida por mujeres y hombres corrientes, y ceden ante compromisos morales en el trabajo, o en temas de moral matrimonial, o ante el ambiente permisivo, de sensualidad, y ante un aburguesamiento más o menos generalizado, etcétera. Y después se enfrentan a la vida y ante la primera dificultad pues se derrumban y se quitan la vida. Leía en los Países Bajos, me parece que era, pues una mujer de 20 y tantos años con depresión que se había pues autosuicidado, o suicidado, bueno, la habían ayudado, claro. Pues claro, ya se pierde el sentido de la vida, sentido del sacrificio, de las cosas costosas. Con nuestra vida, que puede tener fallos, pero que no se conforma a ellos, debemos mostrar que las virtudes cristianas se pueden vivir en medio de esas tareas nobles. Y que ser compasivo con los defectos y errores ajenos no es rebajar las exigencias del Evangelio. Como hablaba el Papa San Juan Pablo II, no la gradualidad de la ley, sino la ley de la gradualidad, es decir, poco a poco. Para crecer en las virtudes humanas y las virtudes sobrenaturales necesitaremos junto a la gracia el esfuerzo personal. La fachada, dice San José María, es de energía y recidumbre, pero cuánta flojera y falta de voluntad por dentro. Fomenta la decisión de que tus virtudes no se transformen en disfraz, sino en hábitos que definan tu carácter. No dejarnos llevar por eso, por la apariencia de banderas y de uniformes, que es la fachada, pero por dentro, pues eso, flojera. San Juan Crisóstomo nos anima a luchar en la vida interior como hacen, dice él, los párvulos en la escuela. Primero, dice el santo, aprenden la forma de las letras. Luego empiezan a distinguir las torcidas, es decir, las que están inclinadas. Yo aprendí a escribir primero redonditas y después ya con inclinación. Y así paso a paso acaban por aprender a leer. Dividiendo la virtud en partes, aprendamos primero, por ejemplo, a no hablar mal. Luego, pasando a otra letra, a no envidiar a nadie, a no ser esclavos del cuerpo en ninguna situación, a no dejarnos llevar por la gula. Luego, pasando de ahí a las letras espirituales, estudiemos la continencia, la mortificación de los sentidos, la castidad, la justicia, el desprecio de la gloria vana. Procuremos ser modestos, contritos de corazón. Enlazando unas virtudes con otras, escribámoslas en nuestra alma. Y hemos de ejercitar esto en nuestra misma casa, con los amigos, con la mujer, con los hijos. Pues acudimos a Nuestra Señora, como dice San Ambrosio, modelo y escuela de todas las virtudes. Nos enseñará a llevar a cabo nuestro empeño si acudimos a ella en petición de ayuda y consejo, y nos facilitará alcanzar los resultados que deseamos en nuestro examen particular de conciencia, que frecuentemente está orientado hacia adquirir una virtud concreta y determinada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.